Muy buenas noches, estimados hermanos. Damos gracias una vez más a nuestro buen Dios que nos dé este tiempo para estar en comunión con Él. Y vamos a dar inicio a nuestra transmisión, a nuestro orden de culto. Y voy a invitarles a que podamos ir a Dios en oración. Vamos a ofrecer este tiempo de adoración y también vamos a buscar su dirección para que sea Él el que nos habla a nosotros en esta noche a través del mensaje de su palabra. Les invito pues a que oremos. Padre que estás en los cielos, en esta hora de la noche llegamos delante del trono de tu gracia. Queremos pedirte, Señor, que seas tú el que nos hables a cada uno de nosotros. Prepara nuestro corazón para estar atentos a tu palabra, pero también, Padre eterno, queremos ofrecerte todo lo que hemos de realizar en esta hora. Recibe, Señor, nuestro canto, nuestra adoración, nuestra alabanza, que te tributamos a ti, Señor, porque reconocemos que eres el único digno de recibir toda gloria y toda alabanza. Dirígenos y graba, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón tu enseñanza. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a continuar, hermanos, y vamos a abrir nuestros himnarios y voy a invitarles para que podamos buscar el himno número 265, himno 265, el fruto del Espíritu, y cantamos para la gloria de nuestro Dios. Es amor, gozo y paz, el fruto es paciencia, benignidad, bondad y fe. El fruto del Espíritu es mansedumbre y templanza. Vivamos por el Espíritu y andemos siempre en él. Vivamos por el Espíritu y andemos siempre en él. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. El fruto es paciencia, benignidad, bondad y fe. El fruto del Espíritu es mansedumbre y templanza. Vivamos por el Espíritu y andemos siempre en él. Vivamos por el Espíritu y andemos siempre en él. Abrimos nuestras Biblias y vamos a buscar en la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis, capítulo 3, y leemos del versículo 7 al versículo número 13. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios,
y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Palabra de nuestro Dios. Abrimos nuevamente nuestros himnarios y buscamos el himno 283. Himno 283 lleva por título Mis culpas todas Jesús borró. Entonamos este canto para la gloria de nuestro Dios. Mis culpas todas borró Jesús con infinito amor. Cargó con ellas en cruenta cruz en medio de mortal dolor. Salvo por él yo soy, salvo por su poder. A vida nueva Jesús me ha llevado y salvo soy. En densas nubes anduve yo, cuando en maldad viví, y mi alma nunca la paz halló, ni gozo alguno yo sentí. Salvo por él yo soy, salvo por su poder. A vida nueva Jesús me ha llevado y salvo soy. Gloriosa vida de libertad disfruto yo por él. Ya no hay temores, no hay ansiedad, porque él me guarda siempre fiel. Salvo por él yo soy, salvo por su poder. A vida nueva Jesús me ha llevado y salvo soy. Eterno canto en mi corazón, elevo al Redentor. Negar no puedo su salvación, negar no puedo no su amor. Salvo por él yo soy, salvo por su poder. A vida nueva Jesús me ha llevado y salvo soy. Amén. Salvo por él somos nosotros. Continuamos y vamos a tener el tiempo del mensaje de la palabra de Dios, el mensaje que trae nuestro Señor para cada uno de nosotros, y el tema que vamos a tratar en esta noche es reconocimientos a una iglesia fiel. Reconocimientos a una iglesia fiel. El día de hoy, hermanos, vamos a ver el tema que va enfocado hacia la iglesia de Filadelfia. Y recordemos que en cada una de las cartas de Apocalipsis, Jesucristo nos recuerda o nos va a recordar el desafío que implica el seguir a Dios con fidelidad. Es decir, cuando el creyente, cuando el Hijo de Dios le conoce,
es salvo, es redimido por Dios y empieza la vida cristiana, ahí es donde empieza el desafío de seguir a Jesucristo. Y es un desafío porque tenemos que ser fieles a Él. Y ahí es donde está precisamente ese desafío, el de la fidelidad. Recordemos que seguir a Cristo con fidelidad, como sabemos, no es algo fácil de hacer. Todos y cada uno de nosotros en el transcurso de nuestra vida cristiana hemos tenido altibajos. A veces no hemos sido fieles, porque ser fieles a Dios es algo muy difícil de hacer. Pero en medio de la dificultad, tenemos que recordar que nosotros hemos sido llamados por Él. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo es el que nos hace que nosotros podamos permanecer fieles. La obra de Jesucristo, el mover del Espíritu Santo en nuestra vida es lo que nos permite ser fieles a Dios. Y esto es porque Él nos ha llamado. Por cuanto Jesucristo nos escogió y nos llamó, Él es el que hace la obra para que nosotros seamos fieles. Por eso vemos que Jesucristo le dice a esta iglesia ubicada en la ciudad de Filadelfia acerca de su fidelidad, para que nosotros podamos tener en cuenta y podamos recordar que ese Dios, ese Jesucristo en el cual hemos confiado, es Él el que nos sostiene y es Él el que hace que nosotros podamos vivir en fidelidad hacia Él. Recordemos en quién hemos confiado. Recordemos lo que Cristo quiere hacer en nosotros hoy, como lo hizo con la iglesia en Filadelfia. Veamos en primer lugar cómo se presenta Cristo ante o delante de su iglesia. Lo primero que llama nuestra atención es que estos títulos que aquí en el pasaje de Apocalipsis 3, versículos 7 al 13, Jesús utiliza o son los títulos con los que Jesús se presenta ante la iglesia en Filadelfia, son títulos nuevos. Es decir, no aparecen antes cuando Cristo se revela a Juan en el capítulo 1. Los títulos que ha usado nuestro Señor Jesucristo para las otras 5 iglesias anteriores, cinco iglesias anteriores, ya habían sido usados en el capítulo 1, cuando Cristo se le presenta a Juan. Pero estos títulos que Jesucristo utiliza aquí para presentarse ante la iglesia son nuevos. Y en este caso específico, son 3 títulos que utiliza Jesús. El primero dice que es el Santo. Y este título de Cristo, de el Santo o de santidad, va a destacar su perfección, pero también destaca su divinidad. Pues es un título de Dios mismo. Y al Jesús identificarse como el Santo, nos está recordando que Él es Dios. Y esto tiene que traer a nuestra mente lo que dice el mismo Juan en su Evangelio, capítulo 1, que desde el principio era Dios, estaba con Dios. Y sigue siendo Dios Jesucristo. Más adelante, en el capítulo 4, en el verso 8, lo recalca. Dice Apocalipsis 4:8, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir.
Jesucristo, siendo Dios, está apartado de toda maldad y de toda injusticia. Así que el primer título con el que se presenta nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia le está diciendo que Él es Dios. El segundo título que Jesucristo utiliza es el de el verdadero. Este título también es de Dios mismo. Más adelante, en el capítulo 6, versículo 10, aparece una oración que dice: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero? Aquí en esta oración, al llamar a Jesús así, santo y verdadero, se le está identificando con Dios mismo. Cuando Jesucristo rompe o abre el sexto sello, están las almas debajo del altar. Se dirigen a Jesucristo y hacen esta oración, hacen esta petición: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos harás justicia? Y al describir a Jesucristo así, lo están identificando como Dios mismo, o nos está mostrando su deidad. Pero también se destaca que Jesús es digno de confianza para los que le siguen. Por eso es que es verdadero. Es digno de confianza para los que le siguen. Jesús nunca nos dejará ni nos desalentará. Si Jesús ha dicho algo, Él lo va a cumplir. Y podemos ver el ejemplo allá en Mateo capítulo 28, versículo 20, donde se nos menciona: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Por eso es que Él es verdadero, porque Él va a cumplir su promesa. No hay, hermanos, no hay ni una sola promesa que nuestro Señor Jesucristo haya dicho o haya hecho que no vaya a cumplir. Todas y cada una de esas promesas que nuestro Señor Jesucristo ha plasmado en su palabra se van a cumplir. Es allí, entonces, donde la iglesia puede decir con profunda convicción: amén. Porque Él está con nosotros. Pase lo que pase. No importa lo que estemos viviendo, nuestro Señor estará con nosotros. Por eso, como creyentes, como hijos de Dios, podemos exclamar un amén con una convicción firme, sabiendo que Él está a nuestro lado. Nuestro Señor está más cerca de nosotros de lo que podemos creer. Muchas veces nosotros creemos que Él está tan alto, tan lejos, cuando Él está cerca de nosotros. Al final, hermanos, esa es su promesa, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y recordemos que Él es verdadero. Él no dice mentira. Es más, dice la Escritura que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. El tercer título que nuestro Señor Jesucristo utiliza al presentarse a la iglesia de Filadelfia, dice: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Este título nos recuerda las palabras de Isaías capítulo 22, versículo 22, que están dirigidas al funcionario del rey Ezequías. Y leamos Isaías 22, 22. Dice: pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Al reconocer a Jesucristo de esta manera, se destaca su poder de decisión.
al usar Jesús, al usar nuestro Señor Jesucristo, este título se está destacando su poder de decisión, pero también se está destacando su capacidad de controlar lo que sucede en la vida de sus escogidos. Y no porque Él no pueda controlar la vida de los incrédulos. Sí, también está dentro del control de Dios, pero Él está más enfocado, o aquí se está enfocando más a la vida de sus escogidos, a la vida de la iglesia, de los salvos, de los redimidos, pues. Con estos títulos, estos 3 títulos que ya mencionamos, santo, verdadero, el que tiene la llave, los creyentes que estaban escuchando la lectura de esta porción, de esta carta a la iglesia de Filadelfia, no tenían ninguna duda, no tenían ningún temor, porque el Señor Jesucristo, en quien ellos habían creído, es Dios mismo. Y no solamente es Dios mismo, sino que además estaba al lado suyo. Por eso la iglesia de Filadelfia no tenía ninguna duda, no tenía ningún temor. Ahora aquí la pregunta es para nosotros. ¿Tienes claro en quién has creído? ¿O aún tienes dudas, tienes temores? ¿O crees que nuestro Señor está tan lejos? Él está a nuestro lado. Tenemos y debemos que recordar esto que es tan importante para nosotros y para nuestra iglesia. Así como fue algo de suma importancia para la iglesia en Filadelfia por las situaciones que estaba enfrentando la iglesia, hoy para nosotros también es algo que tiene que ser de suma importancia. Si bien es cierto, nosotros no estamos sufriendo una persecución como lo que estaba viviendo la iglesia en el primer siglo, pero hoy también tenemos que recordar que nuestro Señor, que nuestro Salvador está cerca de nosotros, no está lejos como a veces podemos pensar. Así que, amados hermanos, no olvidemos que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, es santo, es verdadero y Él tiene la llave, Él tiene el control de nuestras vidas y de todo cuanto acontece a nuestro alrededor. En segundo lugar, veamos cómo es que Jesús describe a la iglesia de Filadelfia. A esta iglesia de Filadelfia no se le identifica ninguna práctica equivocada. Las otras cinco iglesias, el Señor dice, tengo que eres esto, esto y esto. Pero tengo esto otro contra ti. Pero aquí a la iglesia de Filadelfia no se le identifica ninguna práctica equivocada, sino solamente sus virtudes. Esta es una iglesia fiel y perseverante. Y si analizamos un poquito la situación, era una iglesia de las pequeñas, una iglesia que no tenía gran importancia como Éfeso o como Esmirna, que eran ciudades portuarias, donde había gran comercio, había gran cantidad económica que se movía, que circulaba en ese tiempo. En Filadelfia no era así. Si podemos ubicar aquí en el mapa que tenemos a nuestras espaldas, nos daremos cuenta que Filadelfia, que está con el número 6, está muy lejos de la costa. No tenía el mismo poder económico que las otras. Y tal vez nadie hubiese dado un peso por ella. Mas, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, cuando habla de esta iglesia, habla de que una iglesia fiel y perseverante, que aunque puede ser de las pequeñas, de las que nadie hubiese dado ni un peso, el Señor Jesucristo dice que no hay otra iglesia como esta, que no tenía nada que reprochar o nada que hablar de ellos, de su práctica equivocada, sino al contrario. Era una iglesia fiel,
y perseverante. En el versículo 8, la segunda parte del versículo 8 dice: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En otras palabras, era una iglesia fiel. Versículo 8 de Apocalipsis 3. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A veces podemos sentirnos así, que nuestra iglesia o que en nuestra iglesia somos pocos, que no hay mucha fuerza, que tal vez como somos poquitos, no hay gran dinero en la tesorería y no podemos hacer nada, o porque somos un número tan pequeño no podemos hacer ninguna otra cosa. Pero el hecho de ser pequeños o de ser pocos no debe de impedir que nosotros seamos fieles a Jesucristo, tal y como dice que era esta iglesia. Jesucristo dice que esta iglesia ha guardado su palabra, y guardar su palabra no significa que tomes la Biblia y la metas en el librero, porque podemos pensar que eso es guardar la palabra, ¿no? La metes en el librero, la pones bajo llave, o no sé. Eso no es guardar la palabra de Dios. Guardar la palabra significa que se dedica tiempo a estudiar las Escrituras, a predicar la Escritura con fidelidad, y que por sobre todas las cosas creemos lo que la palabra dice y además la obedecemos. Es decir, obedecemos lo que dice la palabra. Así que cuando dice el Señor, ha guardado mi palabra, significa eso, que estudia la Escritura, que predica la Escritura con fidelidad, que cree en lo que dice la Biblia, pero que además obedece lo que dice la Escritura. Cuando dice que no ha negado su nombre, aquí Jesucristo está señalando que los creyentes están dispuestos a ser vituperados por causa del Evangelio. Es decir, que están dispuestos a soportar la burla por causa de su fe. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a que se burlen de nosotros? ¿Estaríamos dispuestos nosotros a leer la palabra, predicar la palabra, creer la palabra y obedecer la palabra? ¿O eso es que eso es de antes? Tenemos que estar dispuestos a esto. Los creyentes de Filadelfia estaban dispuestos a todo, con tal de seguir a su Señor, de seguir a Dios, de seguir a Jesucristo. Estaban decididos a no dejarse vencer por los que se oponían o los que se burlaban por su obediencia a Cristo, o los que se burlaban por dar testimonio de su fe. Estimados hermanos, esto es algo que debemos de imitar. Así debemos ser nosotros también. El hecho de que seamos pocos no debe ser una excusa. Tal vez tú te congregas o eres miembro de una misión, de un centro misionero, donde apenas hay 5, 10 hermanos y ahí a luchas vamos saliendo y decimos, pues ya nos seguimos, tiramos la toalla. No, el hecho de que seas poco no es excusa para que no des testimonio, para que no seas obediente, para que cumplas lo que dice la Escritura, para que seas fiel. Lo segundo que Jesucristo destaca de esta iglesia, la encontramos en el versículo 10 en su primera parte. El versículo 10 de Apocalipsis 3, en su primera parte dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Este versículo 10, la primera parte del versículo 10 nos habla de que Filadelfia era una iglesia perseverante, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Estos creyentes son un ejemplo para nosotros, porque no han claudicado ante la oposición a su fe. Han mantenido el paso siguiendo a Jesucristo y obedeciendo su palabra.
Dice la Escritura: has guardado la palabra de mi paciencia. Y la palabra paciencia también se puede traducir como perseverancia. Jesucristo nos llama a que creamos en Él, pero también nos llama a que le sigamos con perseverancia. La motivación de seguirle con perseverancia está en Jesucristo mismo. Él mismo nos va a llevar en sus brazos cuando estemos débiles o cuando nos debilitemos. Y al final, Él mismo nos va a ayudar o nos dará las fuerzas para seguir. Y nos vamos a dar cuenta, al final de todo esto, nos daremos cuenta de que ha valido la pena cualquier sacrificio que hayamos hecho por su causa. Así que ser perseverante es seguir, porque Él mismo nos lleva en sus brazos. El apóstol Pablo dice que cuando somos débiles, el poder de Dios se perfecciona en nuestra vida. Cuando soy débil es cuando soy más fuerte, dice Pablo, porque en mi debilidad el poder de Dios se perfecciona. Y es cuando podemos ser perseverantes, cuando entregamos todo en las manos de Dios y Él nos lleva. ¿Vamos a sufrir? Sí. Sí. ¿Tendremos que hacer sacrificios? Sí. Pero al final nos daremos cuenta que cualquier sacrificio que hagamos va a valer la pena. Así que, estimados hermanos, recordemos lo que nos dice Dios allá en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. En Hebreos 12, 1 y 2 dice la palabra del Señor: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero tenemos que despojarnos, que quitarnos todo peso y el pecado que nos asedia, que nos acecha a cada instante. Yo no sé cuál sea el peso que llevas. A lo mejor tú atraes el peso de tu vida pasada, a lo mejor tú atraes el peso de algo que hiciste, o traes el peso de que es que, Señor, yo quiero seguirte, pero tengo otros compromisos. Allí en el Evangelio nos habla de 3 personas o 3 personajes que quisieron seguir a Jesucristo. El primero llegó y le dijo: Señor, yo voy a seguirte. La respuesta de Jesús para aquel hombre fue: mira, yo no tengo nada, no tengo dónde recostar mi cabeza. Y se ve, las aves tienen nido, las zorras tienen cuevas, pero yo no tengo nada. Aquel hombre, al escuchar estas palabras, se dio la vuelta y se fue. El segundo le dice: Señor, a mí no me importa que no tengas dónde dormir, yo te voy a seguir. Pero deja que vaya a mi casa y me despida de los que están allí. Jesucristo le dice: cualquiera que pone su mano en el arado y vuelve hacia atrás no puede ser mi discípulo. El tercero le dice: Señor, yo sí te voy a seguir, yo no soy como los otros 2. Solo te pido una cosa: deja que yo entierre a mi padre. Y no es porque lo estuvieran velando en ese momento, sino que el hombre estaba diciendo: en cuanto se muera, yo te sigo. Seguir a Jesucristo, hermanos, tiene un precio y hay que pagar ese precio. Y ese precio no se paga con dinero, no se paga con esfuerzos. El precio que hay que pagar por seguir a Jesucristo es ser perseverante y ser fiel. ¿Tendremos que hacer sacrificios? Sí, pero valen la pena. Por eso dice que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado y que corramos la carrera que tenemos por delante. Pero tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Lo tercero que podemos ver en esta carta o este mensaje a la iglesia de Filadelfia es la promesa que nos da el Señor Jesucristo. Jesucristo menciona múltiples promesas a su iglesia cuando su pueblo
es fiel y perseverante. La primera, regresamos al versículo 8. El versículo 8 dice: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Jesucristo es el que nos va a abrir puertas. La puerta que Jesucristo promete es el camino a la vida eterna. Que a pesar de cualquier oposición que pueda haber, nadie nos va a poder impedir el paso para la vida eterna. Pero también los que hemos andado en este camino de la fe en Cristo, sabemos que Él nos llama a esa vida eterna. Y Él también va a obrar y va a quitar o va a allanar el camino, o va a facilitarnos el camino delante de las dificultades e inclusive delante de las decisiones que tenemos que enfrentar cada día. El Señor va a allanar o va a quitar todo obstáculo. Él nos abre las puertas para cuestiones que a veces parecen imposibles de lograr. Por eso su promesa es que Él abrirá todas las puertas. A veces, estas situaciones que parecen imposibles son puertas cerradas para nosotros, pero nuestro Señor Jesucristo las abre. Y a veces, milagrosamente, conforme a sus propios propósitos y como respuesta a nuestras oraciones. Esto debe ser para nosotros un motivo para fortalecer nuestra fe. Saber que Él es el que abre las puertas. Él tiene las llaves para abrir cualquier puerta que nos obstaculice para seguirle. La segunda promesa, hermanos, la encontramos en el versículo 9. Jesús dice en el versículo 9: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y esta promesa que el Señor nos hace es que Jesucristo va a vencer a nuestros enemigos. Reiteradamente o en muchas ocasiones el Señor nos asegura o asegura a sus escogidos que Él vencerá a nuestros enemigos. En el caso de la iglesia de Filadelfia se hace referencia al rechazo que tenían que afrontar los cristianos ante grupos judíos fanáticos que promovían su descrédito, que se burlaban de ellos. A estos adversarios también se enfrentaba la iglesia de Esmirna. La de los creyentes o la fe de los creyentes se fortalece cuando hay oposición. Nuestra fe se fortalece cuando hay oposición. Está demostrado, hermanos, históricamente, que en los lugares donde hay más persecución para la iglesia y donde se atemoriza a los cristianos, es donde paradójicamente la iglesia crece. Pero la mejor noticia es que el Señor nos hará justicia, o el Señor hará justicia a sus elegidos a su debido tiempo. Llegará el día en el que Jesús doblegará a nuestros enemigos, que son enemigos de Él, y esto también es muestra de su amor, que nos va a fortalecer y que nos va a proteger. Es por eso, hermanos, que tenemos que recordar esto. No podemos olvidarlo, pero también al recordar esta promesa del Señor, debemos de fortalecer nuestra confianza en Él. Por eso decíamos al inicio que no estamos solos, sino que Él está con nosotros. La siguiente promesa la encontramos en el versículo 10. Dice el versículo 10: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí nos habla, o la promesa es, que nos guardará. Esta promesa, hermanos, completa la anterior, la de la venganza. Nos recuerda que nuestro Dios es poderoso para guardarnos en el tiempo de la prueba. Podemos leer muchas promesas en su palabra que nos lo van a recordar, como por ejemplo el Salmo 121, versículos 5 al 8. Y cuando vengan los días de preocupación y de prueba, podemos confiar en Él, porque Él es nuestro refugio, Él nos guardará.
La siguiente promesa la encontramos en el versículo número 12. El verso número 12 dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esta es una promesa formidable. La columna es un pilar que sostiene un edificio, un castillo, pues, como lo conocemos hoy nosotros. Así Dios considera a los hijos fieles y perseverantes. Los considera los soportes de su reino eterno y los va a establecer así, para siempre. Gracias a estos creyentes, otros pueden también conocer a Jesucristo y seguir el ejemplo de su fe. Nosotros, la iglesia de hoy, está sobre los hombros de esos gigantes de la fe. Lo que nosotros hacemos es continuar el trabajo que hombres fieles, que hombres perseverantes iniciaron. Nosotros tenemos que seguir ese trabajo y tenemos que cumplir esa función, ser hombres y mujeres fieles y perseverantes. Si nosotros somos, como realmente deberíamos ser todos, ejemplos de la fe en Cristo, entonces Dios nos da el reconocimiento debido, nos mantiene cerca de Él y nos usará para engrandecer su reino. Además, dice: escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Esta promesa, hermanos, es preciosa porque nos recuerda que nuestra vida está marcada por el sello de Dios. Él nos ha puesto su nombre glorioso. Ahora le pertenecemos a Él y nadie podrá arrebatarnos de su mano. La obra que ha hecho Jesucristo para nuestra salvación es grande y es poderosa. No la menospreciemos, no la ignoremos. Y Él estará con nosotros. Y Él puede hacer aún cosas más grandes. Allá en Efesios capítulo 3, versículo 20 dice: mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos lo que Dios hace en nuestra vida. Él puede hacer cosas mucho más grandes. Dice: mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos es la obra que nuestro Señor hace en nuestras vidas. Si nosotros somos fieles en guardar su palabra y si somos perseverantes en seguir a Jesucristo, ningún adversario será más fuerte que nuestro Dios y ningún problema será más poderoso que el poder de nuestro Señor Jesús, en quien podemos tener toda nuestra confianza, en quien debemos tener puesta nuestra mirada. Fortalezcámonos, hermanos, en el Señor y en el poder de su fuerza. Perseveremos en nuestra fe. Seamos esa iglesia fiel y perseverante para nuestro Dios. No permitamos, pues, que la duda, que el temor haga estragos en nuestras vidas, sino que seamos fieles y perseverantes a nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a continuar, hermanos, y vamos a abrir una vez más nuestros himnarios y vamos a entonar el himno 218. Yo solo espero ese día. Himno 218. Entonamos para la gloria de nuestro Dios. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo reinará. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo
Amén. Continuamos y vamos a tener en este momento la oración de intercesión y la oración final, ya para ir concluyendo con nuestro orden de culto, con nuestra transmisión. Si hay algún hermano que tenga algún motivo de oración y quiera compartirlo con nosotros, bueno, puede ponerlo aquí en los comentarios para que podamos incluirlo en nuestro boletín de oración. Vamos a revisar los comentarios y aprovechamos a enviar saludos a los 20 hermanos que han estado siguiendo la transmisión en esta noche. Les saludamos a todos y cada uno. Dios les bendiga. Que la palabra del Señor traiga bendición a sus vidas. La hermana Isela nos pide que oremos por sus padres, por nuestro hermano Erubiel y por nuestra hermana Masha. Bueno, claro que sí, vamos a orar por ellos. Bueno, son todos los motivos que tenemos. Vamos a orar entonces. E incluimos a nuestra hermana, a nuestros hermanos en nuestra lista de oración. Damos gracias a nuestro buen Dios, ya que el pastor Gamaliel ya fue dado de alta el día de ayer, la noche de anoche. El pastor fue dado de alta, se encuentra ya en su hogar, gracias a Dios está en recuperación. Y vamos a agradecer a nuestro buen Dios que Él ha hecho esta obra de sanidad y restauración en la vida del pastor Gamaliel Asensio Juárez. Oramos. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, llegamos delante del trono de tu presencia. Queremos pedirte, Padre eterno, que pongas tu mano poderosa sobre la vida, sobre los cuerpos, Señor, de nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos, quienes están pasando por momentos difíciles debido, Señor, a las enfermedades. Te suplicamos, pues, Padre, que seas tú su médico por excelencia. Te rogamos, Padre, en esta hora de la noche, te ruego por mi madre, que pongas tú, Señor, tu mano poderosa sobre su cuerpo y obres tú, Señor, sanidad, quites las dolencias que hay en su cuerpo. Te suplicamos también por la misionera Socorro Alejandro, que hagas tú, Señor Dios, tu obra en su vida, Señor. Te rogamos también por la familia de nuestra hermana Nuri, Señor, haz tu obra en su hogar, en su esposo, en sus hijos. Tú sabes, Padre, qué es lo que está pasando en el hogar de nuestra hermana. Te suplicamos, pues, que seas tú quien hagas tu obra, Señor, en esta noche. Te rogamos por nuestra hermana Lidia León y por Juan Almeida, su esposo, que sigas haciendo tú, Señor Dios, tu obra de sanidad y restauración en sus cuerpos. Suplicamos por Adrián Izquierdo y Sergio Rodríguez, que hagas tu obra, Señor, de sanidad en ellos. También te rogamos, Padre, que pongas tu mano poderosa sobre el cuerpo de nuestra hermana Mercedes Sánchez y Gustavo Izquierdo, que es su esposo. Obra tú, Señor, sanidad y restauración. Te rogamos también, Padre eterno, por tu hermana Marcelina Marín García. Haz tu obra, Señor, en la vida de tu hija, Señor. Restaura su cuerpo. Tú sabes, Padre, lo que está sucediendo en su cuerpo. Igualmente, Padre eterno, suplicamos por Seín González y por Eunice Arias, que obres tú, Señor, en sus cuerpos. Trae sanidad, trae restauración, Señor. Te rogamos por la familia de Charito Ochoa también. Haz tu obra, Padre eterno, en este hogar y en esta familia. Padre, te suplicamos por Erubiel y por nuestra hermana Masha, Señor. Haz tu obra de sanidad en sus cuerpos conforme a tu voluntad, Señor. Sé tú, pues, con ellos. Derrama de tu bálsamo sanador. Te rogamos también por la familia de nuestra hermana Lili Hernández. Tú sabes, Padre eterno, todo lo que está aconteciendo en su familia, si hay enfermedades, si hay algún otro problema, Señor. Te suplicamos que seas tú quien hagas tu obra, Señor, y abras puertas para que todo sea resuelto. Padre, te damos gracias porque tú has obrado en el cuerpo de tu siervo, el pastor Gamaliel Asensio Juárez. Gracias, Señor, porque él ya está en su hogar. Y te suplicamos, pues, que esa obra que tú estás haciendo la lleves, Señora, hasta terminar en su total recuperación. También, Padre eterno, te damos gracias por tu siervo, el anciano de iglesia, Williams de Dios. Gracias, Padre, porque ya está mejor de salud. Y eso, Padre, solamente porque tú eres el que haces la obra de sanidad y restauración. También, Padre eterno, te damos gracias por el aniversario de la Escuela Bíblica Dorcas, ya que tú, Padre eterno, has permitido que hoy cumpliera 65 años de estar preparando a mujeres para que te sirvan, a hermanas, Señor, que sean usadas, van a ser usadas por ti, Padre eterno,
en el campo de tu iglesia como misionera, Señor. Te suplicamos, pues, que tú derrames bendición sobre cada una de las hermanas que forman parte del cuerpo administrativo de esta escuela bíblica, Señor. Pero también te suplicamos que les dé sabiduría para poder guiar, poder administrar, Señor, esta escuela. Pero también ponemos en tus manos la vida de cada una de las estudiantes. Obra tú, Señor, en cada una de ellas. Te suplicamos también que tú muevas a tu iglesia, Señor, para que provean de personas, de mujeres, Señor, que amen tu obra, para que se preparen y puedan, Señor Dios, hacer esa obra de misionera, Señor. Gracias, pues, porque tú sostienes tu obra, Señor, en medio de todo lo que ha acontecido, Señor. Tú sigues sosteniendo a tu iglesia, sigues sosteniendo tu obra, Señor. Creemos, pues, que tú siempre, Señor, como lo dice tu palabra, estás con nosotros. Eres nuestra ayuda, eres nuestro sostén. Y no nos dejarás ni nos desampararás. Por eso, Padre, te damos gracias. Y nos ponemos en tus manos en esta noche. Y te rogamos que tú nos des un sueño tranquilo y reparador de nuestras fuerzas. Te suplicamos también que tu palabra, Señor, que en esta noche ha sido proclamada, tú la grabes en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos ponerla en práctica, para que podamos vivir, Señor, tu palabra hoy y siempre. Te suplicamos, pues, Padre eterno, y te damos gracias por todas estas cosas, confiando, Señor, que tú responderás nuestra oración conforme a tu voluntad y en tu tiempo. Vamos a descansar, Señor, en esta noche, confiando que tú nos darás un sueño tranquilo, que tú velarás, tú guardarás nuestro sueño. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, muchas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Recordemos que el día de mañana, domingo, vamos a tener nuestra transmisión a las 11 de la mañana. Y el día de mañana vamos a iniciar con 3 días de actividades para conmemorar el aniversario de la Organización del Esfuerzo Cristiano. El día de mañana, a las 11 de la mañana, nuestra actividad será enfocada, o será la primera de 3 actividades enfocadas a recordar y conmemorar el aniversario del esfuerzo cristiano a nivel mundial. Así que les invitamos para el día de mañana a las 11 estaremos dando inicio. Que el Señor nos bendiga y nos vamos a despedir y vamos a escuchar la bendición sacerdotal. Con esto, hermanos, nos despedimos. Yevarejeja Adonai Beishmereja, Yaer Adonai Panabeleja Bijuneka, Isa Adonai Panameleja Beyasen Leja Shalom. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh levante su rostro sobre ti y te dé paz.